a la clase, de nuevo me avisaron a tiempo, ¿verdad? Entonces solo había escrito lo que es la definición de posición, que es un vector, dice que me define la ubicación de un objeto a un tiempo dado, o sea, a un tiempo específico dado, medido desde un marco de referencia, vamos a decir. Todo es importante, ¿verdad? Todas las palabras que se mencionan son importantes. Entonces, ¿qué va a ser la posición? Bueno, primero que todo, me va a decir la ubicación, ¿verdad? De un objeto. Entonces, digamos, nosotros estamos en el aula de clase, queremos definir a dónde está un pupitre. Entonces, el pupitre, bueno, en general vamos a ponerlo en dos dimensiones, X, Y. El primer capítulo, bueno, el capítulo 2, mejor dicho, solo trabaja en una dimensión. Sin embargo, nosotros vamos a ir definiendo, ¿ok? Vamos a ir definiendo todas estas cuestiones, dando el ejemplo en más dimensiones y luego vamos a particularizar, ¿verdad? Para nuestro caso, que es una dimensión. Entonces, por ejemplo, yo quiero describir la posición o la ubicación de este que está en un punto P. Entonces, ¿qué hago yo para definir la ubicación? Bueno, yo puedo definir un vector que va desde el origen, ¿verdad? Y apunta hacia acá, ¿verdad? Y este es un vector R. Y ese vector R nosotros lo podemos definir, ¿verdad? ¿Como qué? Como una cantidad de X en dirección X más una cantidad Y en dirección Y, ¿cierto? O como una magnitud y un ángulo, ¿verdad? Las dos formas son válidas, ¿verdad? Entonces la posición para mí va a ser R, ¿verdad? Un vector R. Cuando nosotros estamos en una dimensión, únicamente vamos a trabajar ya sea, vamos a ponerlo así, vamos a trabajar ya sea con X o con Y, ¿verdad? Cuando trabajamos en una dimensión, usualmente lo que hacemos o lo que decimos es quitarle el símbolo de vector, ¿verdad? Porque si solo estoy en una dimensión, creo que está claro el hecho de cuál es la dirección. Si yo digo que estamos en una posición X, yo ya sé que es una posición horizontal. Si digo que estamos en una posición Y, ya sé que es una posición vertical. Entonces, o sea, no tiene mucho sentido decir esto. Por ejemplo, digamos que está en una posición 10X, porque se sobreentiende simplemente diciendo que está en X igual a 10, ¿ok? Entonces eso es la posición. Básicamente es un vector que va desde el origen hasta un punto específico. Como es un vector, yo puedo definir su magnitud, puedo definir un ángulo o lo puedo definir en forma de componente, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podemos decir de la posición? La posición es un vector, pero es una cantidad física, ¿verdad? Entonces, la posición se mide cuando lo voy a poner acá, es la unidad en la que se mide, ¿verdad? Se mide en metro, ¿verdad? Esa es la unidad estándar. Entonces, si yo digo una posición, ¿en qué posición estás? En 10. ¿10 qué? 10 centímetros, 10 metros, 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces, la unidad estándar con la que nosotros vamos a medir es en metros. Y en general, si es posición, recuerden que es un vector. Entonces, tendríamos que decir, si yo digo simplemente, ¿en qué posición estás? Estoy en 10 metros. Pero simplemente decir eso no me dice mucho, ¿verdad? ¿10 metros a dónde? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, en una diagonal. Entonces, tiene carácter vectorial, ¿verdad? Y por último, que algo que podemos decir de la posición, bueno, aquí simplemente estamos diciendo que es un tiempo dado, es un punto fijo en el espacio-tiempo, ¿verdad? Y dice medido desde un marco de referencia. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que estamos en el aula de clase y yo estoy enfrente del aula de clase viendo hacia ustedes, ustedes están en los pupitres viendo hacia mí. Entonces, desde mi punto de vista, por decir así, ustedes pueden imaginarse, digamos que la puerta está hacia mi izquierda, ¿cierto? Pero desde su punto de vista, la puerta está hacia su derecha, ¿verdad? Entonces, al final la posición va a depender de un marco que nosotros definamos, no es una cantidad absoluta, ¿verdad? Porque dependiendo de qué posición estoy midiendo yo, puede cambiar el valor.
Sin embargo, la física no va a cambiar. Cuando nosotros trabajemos con cosas como desplazamiento, velocidad, eso no va a cambiar sin importar a dónde yo esté ubicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo estar en una esquina de una cuadra y yo miro un carro pasando. El carro va, digamos, a una velocidad constante y tiene la misma velocidad a la que ustedes lo miran, ¿verdad? Estando en otra esquina, digamos. Sin embargo, lo que es diferente es su posición, qué tan cerca lo miramos, ¿verdad? Yo lo voy a ver más cerca, por ejemplo, ustedes lo pueden ver más lejos, pero la velocidad a la que se está moviendo, eh, esa no depende del marco en el que lo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, definiendo algo un poco más complicado, que es una trayectoria, ¿verdad? Entonces, la trayectoria, decimos que es el lugar geométrico, que es una forma como fancy de decir que es una curva. Que describe varias posiciones sucesivas de un objeto. Entonces, en este caso, nosotros definimos cuál es la posición y simplemente dijimos en un tiempo específico, o sea, vengo yo y le tomo una foto en t igual a 0 y yo miro el objeto está aquí. Pero no todos los objetos van a estar quietos, ¿verdad? Algunos objetos se van a estar moviendo. Entonces, conforme transcurre el tiempo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el objeto cambia de posición, ¿cierto? Cambia de posición. Entonces, cuando nosotros nos digan trayectoria, ¿qué es a lo que nos están hablando nosotros? Si estamos en 2 dimensiones, ¿ok? Entonces, el objeto viene y primero está acá, luego se mueve acá, ¿ok? Se está moviendo. Eso es el mismo objeto, pero tomando su posición en varios tiempos distintos. Entonces, para un tiempo t igual 0, yo puedo definir un vector, ¿ok? Un vector R1 o R0. Para t igual 3, en la tercera posición que medí, ¿verdad? Yo puedo medir una posición distinta, R3. Pero a esa curva que va haciendo, o sea, ese trazo que va haciendo el objeto, ¿verdad? Por donde ha pasado, a esto le llamamos, bueno, esto sería la trayectoria, ¿verdad? Y básicamente la trayectoria va a ser una expresión de la posición, pero definiéndonos cómo cambia con respecto al tiempo. Va a tener una dependencia temporal, porque esa me va a decir cuál es el vector posición para un tiempo específico, ¿verdad? O sea, si yo vengo y a esa expresión de trayectoria yo le introduzco un tiempo 10 segundos, entonces me va a dar una respuesta y esa respuesta va a ser el vector posición en ese tiempo, ¿verdad? Pero la trayectoria entonces me puede definir cualquier posición que tenga el objeto para cualquier t, ¿verdad? Y como, bueno, como nosotros estamos en una dimensión, ¿verdad? De nuevo, esto pues para nosotros va a ser ya sea si es un movimiento horizontal, x de t, o si es un movimiento vertical, un y de t, ¿verdad? Una función que me dice cómo se comporta x, cómo se comporta la posición x o la posición y con respecto al tiempo, ¿verdad? Y de nuevo, como la trayectoria es básicamente una posición que con una dependencia temporal siempre sigue siendo, o sea, cuando yo sustituyo un tiempo,
Lo que me da es un vector posición. ¿Cuál es la posición del objeto? Entonces esto se sigue midiendo en cantidad de metros. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta por los momentos, muchachos? Todo bien, Rick. Ok, entonces vamos a pasar a un concepto ya un poco diferente, que es desplazamiento, ¿verdad? Entonces, imaginémonos el mismo caso, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá. De hecho, hasta la podría copiar, pero yo tengo X, yo tengo Y, y yo defino una trayectoria cualquiera. Ok, esa es la trayectoria que lleva un objeto. Entonces, obviamente, en medio, o sea, a lo largo, yo puedo medir cuál es la distancia en un punto y obviamente es diferente al otro, ¿verdad? O sea, si yo mido, volviendo a decir lo que dije, porque lo dije de una forma que tal vez no se entiende, yo puedo medir la posición a un tiempo cualquiera, vamos a llamarle T1 acá. Yo puedo medir la posición en un tiempo T2. Obviamente esas posiciones son distintas, ¿cierto? El objeto se desplazó, pero ¿cómo sabemos nosotros cuánto se desplazó? O sea, ese es el vector desplazamiento, ¿verdad? Entonces el vector desplazamiento es la diferencia de posiciones o de posición para dos puntos, o fíjense bien, en vez de decir dos puntos, puedo decir dos momentos, ¿verdad? ¿Qué son dos puntos en la gráfica de la trayectoria? Dos momentos distintos, ¿verdad? Uno ocurrió en un tiempo t igual 1, o el otro ocurrió en un tiempo t igual 2. Entonces, dos puntos o dos momentos distintos de una trayectoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia entre dos posiciones, verdad? Entonces, primero, ocupo definir cuáles son las posiciones en cada uno de los tiempos, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, defino, ok, este es R1, esa es mi posición 1, ok, y yo defino otro vector. Bueno, por ahí, ¿verdad? No me sale muy bien. Este es R2. Solo déjenme borrar esto de acá para que se logren ver los nombres. ¿Ok? Este es R2, es el segundo vector. Y este es R1. Y yo quiero saber cuál es la diferencia. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos posiciones? Entonces, diferencia es lo mismo que ¿qué para nosotros? La diferencia es lo mismo que una resta, ¿verdad? Entonces yo diría posición final o posición 2 menos posición inicial. Y eso es el desplazamiento y eso nosotros lo vamos a llamar delta, cambio de R, cambio de posición. Eso es un desplazamiento, un cambio en la posición, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo cuánto es el cambio en mi posición? Pues le resto a mi posición final cuánto es mi posición inicial, ¿verdad? Pero ojo, son vectores, ¿verdad? En el caso de una dimensión, desde luego, es mucho más fácil para nosotros porque simplemente tendríamos como desplazamiento un desplazamiento horizontal que simplemente lo describiría, fíjense bien, no estoy poniendo el símbolo de vector porque si estamos hablando en una dimensión, única dimensión, ¿verdad? Entonces, lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Si yo les estoy diciendo que es delta X, entonces yo ya sé que es un movimiento horizontal, ¿cierto? Si yo les digo que fuera un delta Y, ya sé que la dirección es vertical, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos dos. Y desde luego, como es un vector de que tiene o está escrito a partir de posiciones, se mide en unidad de metro, ¿verdad? Ok,
Pero ¿cómo se mira esto gráficamente? Entonces, fíjense bien. Simplemente ir interpretando esto, ¿ok? Interpretando esto. Cada vez que yo deje, solo un recordatorio, cada vez que yo deje una cosa en términos de R, recuerden que más adelante, cuando entremos a 2 dimensiones, lo vamos a sustituir. Esta es la fórmula general, ¿verdad? Si estamos en una dimensión, se convierte en esta. Pero si estamos en 2 dimensiones, significa que tiene más componentes, ¿verdad? Pero al final termina siendo lo mismo, solo que en R, en vez de sustituir X en X, sustituiríamos X en X más Y en Y, ¿verdad? Para cuando lo miremos más adelante y lo tengan en mente ustedes, ¿verdad? Pero bueno, en general, en el pequeño repaso de vectores que nosotros vimos, ¿verdad? Yo puedo ver aquí que, ok, bueno, R2, solo para ver algo, R2 es lo mismo que R1 más un vector que se llama delta R, que es el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, lo que yo dije acá, si lo miramos desde un punto de vista de suma vectorial, es que R1 más otro vector, que es el vector desplazamiento, me da como resultado R2, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, el vector desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. Y este sería delta R, ¿verdad? Y se puede ver gráficamente que R1 más delta R es igual a R2, ¿verdad? Entonces, la posición inicial más un desplazamiento me da la posición final, ¿verdad? Es básicamente verlo desde otro punto de vista. Ahora, solo para ver una diferencia, vamos a ver qué es la distancia, ¿ok? Y ojo que el libro puede ser bastante engañoso cuando nos piden tal vez una distancia. Pero ahorita les voy a dar un ejemplo que tal vez les ayude a ustedes. Todo es interpretación de lo que nos pida, pues cuando nos pidan el libro. A distancia, pues, vamos a decir que es la longitud, ¿ok? Longitud recorrida en un desplazamiento. No es lo mismo que el desplazamiento, ¿verdad? Es una longitud. O sea, es un escalar. Si hablamos de longitud, estamos hablando de una cantidad escalar. Solo mide qué tan largo nos movimos. La posición y el desplazamiento lo que me dice es en qué dirección me moví, pero no me está diciendo qué tanto me moví, qué tanta distancia yo viajé. Y ahorita vamos a ver el por qué son diferentes lo que es el desplazamiento y lo que es la distancia, ¿verdad? Entonces esto solo para recordarlo es un escalar, ¿verdad? Entonces vamos a poner 2 ejemplos, muchachos. Siempre yo, por simplicidad, ahorita voy a usar 2 dimensiones, pero recuerden, este primer capítulo, al final vamos a trabajar con una dimensión. Este es X y este es Y. Y digamos que nosotros vamos a hacer un viaje que va a comprender pasar por este punto A hacia este punto B y de este punto B a este punto C. Y nosotros lo hacemos de esta forma. Nos movemos de A hacia B y nos movemos de B hacia C. Ese es el movimiento que nosotros tenemos. ¿Ok? Y digamos que de aquí a acá nos movimos 4 metros
Y de aquí a acá nos movimos 3 metros. ¿Ok? Entonces, básicamente yo lo pude haber puesto en el origen para que fuera más sencillo, pero en general. El vector desplazamiento, muchachos, sería el vector que iría desde A, el punto inicial, hasta C. ¿Ok? Este sería el vector desplazamiento. Este sería mi delta R, ¿verdad? Y yo le podría encontrar una magnitud al delta R y podría encontrar cuál es el ángulo del delta R o lo podría definir yo como un delta X más un delta en X más un delta Y en Y si yo quisiera, ¿verdad? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta distancia caminaron ustedes? Vaya, si yo digo, vamos a agarrar el que esté más abajo a la derecha, ¿verdad? Stephanie Marbelli, no sé si tiene activo el micrófono, pero si yo le dijera o yo le preguntara a usted, ¿cuánta distancia viajó la persona o cuánta distancia caminó la persona que hizo este movimiento de 4 y 3? ¿Cuál sería la respuesta? O cualquiera, dije el nombre solo por decir un nombre, cualquiera. ¿Cuántas ¿Cuánto? 7 metros. Sería 7. 7 metros, ¿verdad? Es fácil. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Simplemente midieron. Caminó 4 metros hacia arriba. Caminó 3 metros hacia la derecha. Entonces, la distancia que caminó son 7 metros. Así de sencillo. Es una longitud. Pero no es lo mismo. Esa longitud, esos 7 metros, no es lo mismo que el vector desplazamiento, ¿verdad? De hecho, yo creo que si nosotros nos ponemos a buscar este vector, no me daría a mí que serían 7 metros en... O sea, no, ¿verdad? El vector, si nos pusiéramos, sería 4 metros en X más 3 metros, perdón, 4 metros en Y, porque ese es el primer movimiento, más 3 metros en X. Pero ahorita no nos vamos a meter en rollo a eso. Lo importante es que ustedes identificaron, ¿ok? Identificaron que fueron 7 metros, ¿verdad? Ahora, tal vez no queda tan claro, pero también sería bueno que ustedes lograran identificar que no es lo mismo decir que se movió 7 metros, o sea, que caminó 7 metros, a decir se desplazó, porque el desplazamiento me da a mí una magnitud y una dirección. Pero donde queda más que claro, ¿verdad? El ejemplo de que el desplazamiento y la distancia no son los mismos, es en una trayectoria cerrada. Entonces, por ejemplo, Y, X. Digamos que yo los mando, o bueno, no yo, digamos que ustedes están llevando la clase de voleibol en el 2019, porque ahorita no sé cómo están dando esas clases en la U, sinceramente. No me había puesto a pensar, pero bueno, están llevando la clase de voleibol y los ponen a dar 10 vueltas alrededor de las dos canchas ahí que hay en el poli, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, ustedes inician en un punto A, en una esquina de la cancha. Y hacen esto 10 veces, ¿verdad? Si yo les pregunto cuánta distancia recorrieron, obviamente si las hicieron corriendo, ustedes me van a decir, sí, yo caminé, corrí bastante, ¿verdad? Pero es cierto, ustedes recorrieron una distancia muy larga porque dieron 10 vueltas a la cancha. Pero si yo les pregunto cuánto es el desplazamiento que tuvo usted, recuerden, el desplazamiento lo que me mide es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento que tuvo esta persona si dio una vuelta completa y volvió al punto inicial? Nosotros podemos medirlo, ¿verdad? ¿Cuánto es el vector inicial? Un vector R. Y terminamos en el mismo punto, entonces el punto final es otro vector R, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es una trayectoria cerrada, delta R sería
Un vector R menos un vector R igual a 0. Entonces usted no se desplazó. Lo que quiere decir que no se desplazó es que terminó en el mismo punto en el cual inició. Pero no quiere decir que usted no se movió, o sea, que no hizo un movimiento. Usted sí hizo un movimiento, sí viajó una distancia, ¿verdad? Sin embargo, su desplazamiento fue 0, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo con el cual ustedes pues, deberían de quedar pues claros que desplazamiento no es lo mismo que distancia. Y aquí yo usualmente pongo un ejemplo en una dimensión. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Básicamente yo pongo una línea. Digamos que este es... Bueno, este es mi eje X. Yo defino 0, 1, 2. Y vamos a poner 3 escenarios, ¿verdad? Solo para que también miremos cuál es el carácter vectorial de los signos y todo eso. Primer escenario, la persona viene, empieza aquí y camina y termina acá. Segundo escenario, la persona viene, empieza desde acá y se mueve hacia allá y termina acá. Y el tercer escenario, la persona viene, empieza acá, se mueve hasta acá, pero después vuelve a su punto inicial, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto en el primer caso, ¿cuánto es el desplazamiento? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Posición final menos posición inicial. Entonces, delta X es igual a ¿cuánto? 2 menos 0, o sea, 2 metros. Como les digo, no hay necesidad de poner esto, porque es redundante, porque estamos en una dimensión. Pero si fuésemos lo más estricto es poner el símbolo de vector, ¿verdad? Entonces a mí me dice que el desplazamiento en X es de 2 metros, ¿ok? El desplazamiento en X es de 2 metros. Me dio una cantidad positiva, ¿verdad? Y por la convención que nosotros usualmente tenemos, que la derecha es positiva, la izquierda es negativa, un desplazamiento positivo, lo que en cuestión de X, lo que me quiere decir es que yo me desplacé de izquierda hacia derecha, ¿cierto? Porque es positivo, entonces me estoy moviendo, me estoy desplazando hacia la derecha. Si yo mido cuánto es la distancia, en este caso, ¿cuánta distancia recorrimos? 2 metros también, pero no es lo mismo, ¿verdad? Este es un vector. Este es un vector. Me está diciendo que me moví 2 metros hacia la derecha. El otro es un escalar. Me está diciendo que la distancia que yo me moví son 2 metros, punto. Hagamos lo mismo en el segundo. Delta X sería X final menos X inicial. Entonces, delta X sería igual a ¿cuánto? Sería posición final, 0, menos posición inicial, 2. O sea, sería menos 2 metros. Aquí el símbolo negativo lo que me dice es la dirección, ¿cierto? Como yo sé que es un desplazamiento, ¿ok? Como les repito, lo correcto sería ponerlo así, pero nosotros, y el libro también, como estamos en una dimensión, nos vamos a ahorrar eso, ¿verdad? Y simplemente con que yo le diga delta X, ya sé que es horizontal, pero lo correcto sería esto. Y el negativo lo que me está diciendo a mí es que esos 2 metros fueron desplazados en dirección negativo X, o sea, hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, en este caso, el desplazamiento es menos 2 metros, lo que significa que yo me moví 2 metros hacia la izquierda. Pero si yo les pregunto, ¿cuánto es la distancia recorrida?
La respuesta tiene que seguir siendo 2 metros. ¿Por qué? La distancia es una cantidad escalar, ¿ok? Digamos que yo los pongo a medir a ustedes qué tan ancha es una hoja de papel. El ancho de una hoja de papel y ustedes me lo miden y dicen son 16 centímetros. Porque los medí de izquierda hacia derecha. Entonces la longitud de esa anchura es de 16 centímetros. Si una persona la midió de derecha a izquierda, siguen siendo los mismos 16 centímetros, ¿verdad? Es un escalar, es una magnitud nada más la distancia. Por lo tanto, como esta es una cantidad escalar, es una magnitud, no tiene signo, ¿verdad? Aquí el menos tiene un significado. ¿Qué significado tiene? Ah, es que me moví hacia la izquierda. Pero en cuanto a distancia, si yo les pregunto cuánta distancia se movió, cuántos metros caminó esta persona, caminó 2 metros. Esa es la distancia que caminó, ¿cierto? No me importa a mí si se movió hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que me importa cuando yo pregunto distancia es cuánto caminó. Entonces, por ejemplo, si alguien da 10 vueltas y yo les pregunto cuánto es la distancia, a mí no me importa o sea, cómo hicieron las vueltas. Lo que me importa es o sea, cuántas vueltas dieron, ¿verdad? Distancia es una cantidad de escalar. Ok, y el otro caso, pues es el caso de una trayectoria cerrada, ¿verdad? Entonces aquí en este caso no voy a hacer el procedimiento. Delta X sería 0, obviamente, porque el punto final y el punto inicial son el mismo. Pero la distancia sería 4. ¿Por qué? Porque me moví, yo recorrí 2 metros hacia la derecha y después 2 metros hacia la izquierda. Entonces al final la distancia viajada fueron 4 metros. Pero terminé en el mismo punto que inicié. Entonces el desplazamiento que tuve fueron 0 metros. Y bueno, ¿qué podemos decir nosotros de la distancia y el desplazamiento? Que el único caso, ¿verdad?, en el cual va a haber una relación entre la distancia y el desplazamiento es cuando tenemos movimiento en una dimensión, ¿ok? En una dimensión, y la distancia, y digamos, y solo me estoy moviendo en una dirección. Por ejemplo, acá solo me moví hacia la izquierda, perdón, derecha. Acá solo me moví hacia la izquierda. En esos casos, la distancia es la magnitud del desplazamiento. Aquí me desplacé 2 metros. ¿Cuánto es la magnitud? 2. Y esa es la distancia. Aquí me desplacé menos 2 metros. ¿Cuál es la magnitud? Si yo le saco magnitud, es lo mismo que sacarle también, es como decir esto, ¿verdad? Un valor absoluto. Sería 2 metros, ¿verdad? Ese es el único caso en el cual va a haber una relación entre distancia y desplazamiento. ¿Alguna consulta, muchachos? Todo claro. Ok. Faltan 15 minutos, muchachos. Yo creo que vamos a llegar hasta aceleración instantánea, posiblemente. El resto de términos son un poco más fáciles, porque de donde iniciamos es en reconocer distancia, desplazamiento y posición, ¿verdad? Entonces, velocidad. ¿Qué es la velocidad, verdad? La velocidad media es la razón entre un desplazamiento y la cantidad de tiempo que toma realizar. Entonces, ¿qué es la velocidad? Pues es un vector, en este caso velocidad media, es un vector v, le voy a poner media, que ¿qué es lo que me está midiendo? La diferencia
entre posiciones, cómo está cambiando la posición entre el tiempo que le está tomando hacerlo. ¿Ok? Y para nosotros, en una dimensión, va a ser tanto b media x. Fíjense cómo ya no utilizo el símbolo de vector, porque aquí ya le estoy diciendo que es en x, entonces yo ya sé cuál es la dirección. Esto sería igual a ¿quién? Bueno, vamos a poner esto. Solo voy a copiarlo un poquito para acá. Esto es lo mismo que decir delta R, desplazamiento sobre un delta T. No lo mencioné anteriormente, pero cuando usamos delta, que es ese triángulo, ¿verdad? Lo usamos como sinónimo de cambio. Entonces, usualmente, delta algo es el cambio de posición, el cambio de tiempo. Un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en X, eso sería lo mismo que tener delta X sobre delta T o X2 menos X1 sobre T2 menos T1. Y si fuera en Y, es exactamente lo mismo. Delta Y sobre delta T. Y2 menos Y1 sobre T2 menos T1. Y bueno, unidades, la cantidad de arriba se mide en metros, la cantidad de abajo se mide en segundos, ¿verdad? Entonces la unidad estándar de lo que es la velocidad media en este caso, es metros sobre segundo. Y gráficamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues, digamos, yo tengo una trayectoria y yo quiero estudiar cuál es la velocidad media entre R1 y R2. Entonces, bueno, para eso yo ocupo el vector delta R, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, en este caso, delta R va en esta dirección. La velocidad media es un vector, ¿cierto? Y es un vector que es el vector de desplazamiento entre delta T. Delta T, que es el cambio de tiempo, es una cantidad escalar. O sea, el tiempo no es un vector, ¿cierto? Es un escalar, son dos números. Entonces, de aquí nosotros podemos ver que la velocidad media siempre va a tener la misma dirección que el desplazamiento. Bmed y delta R es misma dirección. ¿Ok? Es exactamente la misma dirección. ¿Y qué es lo que pasa? Pues va a ser simplemente un escalado, ¿verdad? Digamos, el B medio sería algo como un vector que va en esta. Depende de en cuánto tiempo lo hacen, ¿verdad? Si lo hacen en un tiempo muy corto, entonces la velocidad es muy, muy grande, ¿verdad? Entonces tal vez el vector velocidad va a ser más grande que el vector desplazamiento. Si lo hacen en un tiempo muy grande, entonces el vector velocidad va a ser bien corto, ¿verdad? Porque estoy dividiendo entre un número grande. Y un detalle, ¿verdad? Por ejemplo, miremos este tipo de definición. En este caso nosotros hemos estado viendo gráficos XY, pero vamos a ver un gráfico un poco diferente. Miremos esta definición y definamos un eje. ¿Qué pasa si a mí me están dando un gráfico? Eje X es tiempo y el eje Y es posición, sí, posición en X, ¿verdad?
y yo tengo una trayectoria, una curva de trayectoria que va así. Cualquier curva de trayectoria que tenga. Yo no necesito, o sea, saber los valores, o sea, cuál es la curva, pero fíjense bien que gráficamente, ¿qué es esto? Es la ecuación de una pendiente, ¿verdad? Entonces sería la ecuación de la pendiente. Vamos a ponerle M porque así, si yo puedo medir esa pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, eso me va a dar la magnitud de la velocidad media en X, ¿verdad? Es simplemente interpretación. Ahora, ¿qué es rapidez media? Es similar a la velocidad media, pero no es un vector. Otra vez, la rapidez media ahora es un escalar y es la razón entre distancia y el tiempo, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿verdad? Es completamente diferente. A rapidez media, yo le voy a poner, solo por ponerle un nombre por los momentos, S, y S es distancia entre el tiempo que le toma hacerlo. No es un vector, no me dice en qué dirección vamos, solo me dice una razón de cómo, o sea, dependiendo de cuánta fue la distancia viajada, cuánto fue a la razón a la cual yo me iba moviendo, sin importarle en qué dirección me iba moviendo, y desde luego como distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. La rapidez también es o también se mide en metros sobre segundo. Ahora, imaginémonos, muchachos, que ustedes van en un viaje de aquí, de Tegucigalpa, hacia San Pedro Sula. Entonces, digamos que Tegu está por acá. Y San Pedro Sula está como por acá. Y bueno, en general las carreteras de Honduras no son rectas, ¿verdad? Entonces imaginémonos que ese es el camino. Cuando ustedes van por Comayagua, ustedes miran su velocímetro y miran un número, ¿cierto? Una velocidad. Para simplificar, ya vi que voy a ocupar que esta sea a simplificar un poco la carretera por una razón. Vamos a simplificarla a esto. Entonces, cuando ustedes van por Comayagua, ustedes miran y miran una velocidad específica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa velocidad es la velocidad específica en el instante que ustedes van por Comayagua. Entonces, el carro, para saber esa velocidad, no, o bueno, o ustedes, si quieren calcular esa velocidad, no van a venir y agarrar cuánto es la velocidad que ustedes tenían aquí en Tegus y cuánto es la velocidad que ustedes tenían cuando están llegando a San Pedro, y entonces sacan el promedio y dicen, entonces como mi velocidad media es tanto, entonces eso es el resultado. Obviamente no lo vamos, o sea, no hacen eso, ¿verdad? La velocidad que ustedes miran cuando van por Comayagua es la velocidad que está
a la que van en ese instante específico. Entonces, la velocidad instantánea es la diferencia entre desplazamiento y tiempo para un instante. Entonces, cuando nosotros hablamos de un instante, fíjense bien, imagínense que yo me voy por esa ruta y quiero saber cuánto es la velocidad cuando yo iba en Comayagua. Entonces saco el promedio entre la velocidad del inicio del viaje y la velocidad del final del viaje. Pero ese promedio no es muy característico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo digo, vamos a hacer un poquito más los puntos más cercanos, ¿verdad? Al punto que yo quiero estudiar. Entonces, si yo saco el promedio de acá a acá, tiene una mejor característica, ¿verdad? Y si yo voy reduciendo cada vez estos instantes, ¿verdad? La diferencia de tiempo entre acá y acá se va haciendo cada vez más corta y cada vez más corta, ¿cierto? Hasta que yo, digamos, estudio dos puntos que están a tiempos muy cercanos. Entonces, básicamente a pesar de que el delta t no es igual a 0, ¿verdad? Estoy haciendo que el delta t sea bien, bien pequeñito, de tal forma de que a mí me está dando, pues, en un instante, ¿verdad? En una pequeña cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Pues, ¿cuál es la definición de velocidad? A mí me están diciendo que es esto, pero como delta t es bien pequeño, entonces es esto, miren, el límite cuando delta t tiende a 0 de esto. Y nosotros sabemos que esto, muchachos, es lo mismo que tener esto. La derivada de la posición, en este caso con respecto al tiempo. Es un vector, ¿ok? Es un vector, como es la derivada, ¿verdad? Gráficamente, este v de x, ¿cómo va a ser con relación a va a ser la pendiente de la magnitud, va a ser la pendiente de esa línea tangente a la curva, ¿verdad? Y para nosotros, pues en una dimensión, perdón, aquí le puse sub x, pero en general es v. Aquí v sub x sería la derivada del x, de la trayectoria o de la posición x con respecto al tiempo, o v sub y podría ser la derivada de y con respecto al tiempo. De nuevo, esto sigue midiéndose en metros y abajo en segundos, entonces esto sigue midiéndose en metros sobre segundo, ¿ok? Y eso es el vector velocidad instantánea, la derivada de la posición con respecto al tiempo, básicamente. Ahora, más adelante el libro nos va a jugar con nosotros. Vamos a quedarnos, esto es lo último que vamos a decir, ya miro en mi reloj que son las 8, pero más adelante el libro va a decir, encuentre la rapidez y que no sé qué, y que aquí, que allá, porque cuando nos dicen rapidez, encuentre la rapidez, la relación entre rapidez y velocidad instantánea es que la rapidez es la magnitud magnitud de el vector velocidad instantánea. Y bueno,
cuando nosotros estemos hablando en la clase, muchachos, no vamos a estar diciendo velocidad instantánea, vamos a decir velocidad. Si a mí solo me dicen velocidad, ustedes de un solo tienen que empezar, es la velocidad instantánea. Solo vamos a hablar, o sea, la única vez que vamos a hablar de velocidad media, vamos a especificar la velocidad media, pero si solo me dicen velocidad, es velocidad instantánea. Entonces, cuando a mí me pidan la rapidez, usualmente un ejercicio de aceleración constante y me dicen rapidez, lo que me están diciendo es que encuentre la magnitud del vector velocidad. Entonces, así como cuando nosotros dijimos de la distancia, ¿verdad? Si aquí el vector solo es en una dirección, ¿verdad? Pero el vector de desplazamiento me dio negativo 2, pero ¿cuánto fue la distancia? Positivo. Entonces, en una dimensión, si a mí una velocidad me da negativo, eso lo que me quiere decir es que se está moviendo en una dirección específica. Pero si a mí me piden la rapidez, lo único que me están pidiendo es la magnitud. Entonces yo, ahí no me importa cuánto es el signo. Y más adelante, cuando entremos a 2 dimensiones, vamos a ver que ahí sí, ¿verdad? Si me piden rapidez, entonces como es la magnitud de un vector, ¿verdad? Y si fuera un vector, el vector velocidad sería una cantidad en X, ¿verdad? Más una cantidad en Y. Entonces, cuando me dicen rapidez, me están diciendo la magnitud de este vector, ¿verdad? Entonces, básicamente eso ya lo saben cómo encontrar ustedes por vectores, ¿verdad? Hasta ahí lo vamos a dejar, muchachos, porque, bueno, no me dio el tiempo, ¿verdad? Como les dije anteriormente, usualmente estas programaciones no las puedo seguir al full. Entonces, mañana vamos a terminar con lo que es aceleración media, aceleración instantánea, la relación entre los conceptos y movimientos con aceleración constante. Si nos queda tiempo, hacemos un ejercicio, ¿ok? El día de mañana. Y si no, pues igual lo que se mira el día jueves, que solo es una sección, es bien similar a la sección 2.4, ¿verdad? Entonces no perdemos mucho de que vamos a perder ejercicios, no piensen así. Lo vamos a dejar por ahí y pues nos miramos mañana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Nos vemos, Lick. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Que pasen buena noche. Disculpen, ingeniero.